Mis amados hermanos, los estoy saludando, el Señor los bendiga, que esperamos estén bien, fortalecidos, conservando la fe que el Señor nos ha dado, siendo bendecidos también y siendo consolados en medio de las aflicciones si las hay. A cada uno de ustedes, hermanos, los estoy saludando en esta noche. Hoy estaremos iniciando una nueva serie de estudios, dada la importancia que tiene la doctrina del santuario, que es la base de la fe adventista. Todo aquel que llega a entender correctamente la doctrina del santuario, como se debe entender, como se debe estudiar, nunca va a ser llevado por ningún viento de doctrina. La doctrina del santuario ha sido atacada, está siendo atacada hace muchos años. De hecho, hermanos, Satanás se ha propuesto eh, echar por tierra la verdad del santuario. Hoy más que nunca necesitamos revisar y estudiar y entender la doctrina del santuario. Así que vamos a pedir la bendición de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos esté siempre dirigiendo en estos estudios, por sencillos que sean, pero que deben llevar la aprobación de Dios, que no sean palabras nuestras, ni tampoco que sea por pasar el tiempo, sino tener un fundamento claro y correcto de la doctrina del santuario. Las personas que llegan a entender correctamente la doctrina del santuario están afirmadas en la fe verdadera. Así que vamos a pedir la dirección de Dios, le vamos a agradecer a Él por sus bondades y por todas las proezas que Él hace en medio nuestro. Vamos a arrodillarnos, hermanos. Bendito Padre Celestial, es con gozo y gratitud que venimos a esta hora, Señor, a presentarnos delante de usted. Padre nuestro, gracias por concedernos la vida, por haber protegido y cuidado a mis hermanos que están aquí en este lugar, a los que están también conectados a través de las redes sociales. Gracias, Señor, porque usted es quien nos sostiene, usted es el que intercede por nosotros, el que extiende el tiempo de gracia, la vida para nosotros. De tal manera, Señor, que podamos todavía venir a sus pies, arrepentirnos, confesarle nuestros pecados, suplicarle el perdón de nuestros pecados y pedirle humildemente, Señor, que nos ayude a disfrutar de la paz que solamente Dios otorga en el corazón. Señor mío, aquí están tus hijos delante de ti. En cualquier parte donde ellos se encuentren, te ruego que los bendigas, que los asistas con el poder de tu Santo Espíritu, que tu promesa, donde hay dos o tres congregados en tu nombre, se cumpla para que tú estés en medio nuestro a través de la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. Oh Señor, te ruego humildemente que nos acompañes en esta hora de estudio, que por favor nos bendigas, que todas las personas que van a estudiar hoy y que van a llegar a mirar la grabación de este tema, igualmente sean bendecidas, alentadas y fortalecidas en la fe adventista verdadera. Señor mío, gracias por escucharnos, porque tenemos dónde ir, porque Señor, tú nos esperas, nos perdonas, nos bendices y cumples tu promesa, Señor, de dar sabiduría al que te busca, entendimiento, Señor. En tu palabra dice que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios y que Él la va a dar en abundancia. Por eso hemos venido, Señor, no confiando en nuestros méritos, no confiando en lo que hemos estudiado, lo que conocemos, sino en la providencia de Dios para enseñarnos la verdad,
para grabar en nuestra mente, impresionar nuestra mente con esta verdad. Señor mío, te ruego que durante esta semana, por favor, nos acompañes en el estudio que estaremos haciendo acerca de la doctrina del santuario. Que nos ayude, Señor, a fortalecer la fe en este primer pilar de la fe adventista historicista. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, gloria a Dios por este momento que llega, donde nos podemos reunir para estudiar. Bueno, hemos anunciado que durante esta semana estaremos asistiendo a un curso o estudio en serie que se llama la ciencia del santuario, el estudio del santuario, especialmente la purificación del santuario. Pero, hermanos, hemos considerado como un deber quizás recordar un poco o dar una justificación de lo que va a ser el estudio de esta semana. Queremos decirles a nuestros hermanos que es obra de Satanás atacar la doctrina del santuario y que la doctrina del santuario está siendo muy atacada. Tenemos las evidencias para mostrarlo y queremos, por favor, rogarles a nuestros hermanos que no dejen de asistir a esta serie de estudios que con el hermano amado Miguel estaremos desarrollando durante esta semana. Es muy importante que nosotros revisemos la doctrina del santuario. Por favor, abramos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Cuando nosotros abrimos el libro de Daniel en el capítulo 8, vamos a encontrar que allí el Señor le muestra a Daniel una visión después de haberle mostrado la visión de las cuatro bestias de Daniel capítulo 7. En ese mismo año, en ese mismo año, le es dada esa visión a Daniel cuando Belsasar es muerto, ¿sí? Allí dice que en Daniel 8, que Daniel mira dos bestias. Esas dos bestias son un carnero y un macho cabrío, que representan, como lo dice el mismo capítulo 8, a Medopersia y a Grecia. Pero también se muestra allí al sistema papal, porque en Daniel 2 se había seguido una secuencia: Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, el reino de Cristo. En Daniel 7 se había seguido la misma secuencia: Babilonia, Medopersia, Grecia, el reino de Cristo. Ahora en Daniel 8 prácticamente Babilonia estaba a punto de desaparecer, no la muestra el Señor, sino que muestra a Medopersia, a Grecia, y Roma la muestra como un cuerno pequeño que sale después de Grecia. De uno de los cuernos sale Roma, la Roma papal. Y de ese cuerno pequeño que se está refiriendo en Daniel 8, se dice lo siguiente: Daniel 8, versículo 9. Por favor, es necesario que tengamos la Biblia abierta en este momento. Daniel 8, versículos 9 en adelante. Noten lo que dice acerca del sistema papal, que en Daniel 8 está representado por un cuerno pequeño, así como en Daniel 7, 27. ¿Está bien? Daniel 8, 9 dice así: y de uno de ellos, hablando de los cuatro vientos del cielo, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia Palestina. ¿Qué hace este cuerno pequeño que está representando al sistema papal en Daniel 8? Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. El sistema papal se engrandece hasta el cielo, hasta las estrellas del cielo, se engrandece.
Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. También se engrandece contra Cristo. Y por él, o sea, por este cuerno pequeño, por este sistema papal, fue quitado el continuo. En las Biblias modernas aparece el continuo sacrificio, pero ya hemos explicado que esa palabra sacrificio fue añadida. Y no es el continuo sacrificio, sino el continuo paganismo que fue quitado en el año 508. Por este cuerno pequeño, por este sistema papal, fue quitado el continuo paganismo para establecer la abominación desoladora, el sistema papal en el año 538. Pero no me voy a detener allí, porque el versículo 11, en la parte final, el versículo 11, en la parte final de Daniel 8:11, dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Hermanos, en Daniel 8 se nos presenta al sistema papal atacando al santuario, atacando el lugar de su santuario, atacando la obra de Cristo en el santuario celestial, atacando. Hermanos, miren, hoy vamos a empezar a revisar la importancia que tiene estudiar la doctrina del santuario. Si hay algún hermano que quizás piense que ya la doctrina del santuario la ha estudiado, la ha entendido, pues déjeme decirle que así la haya estudiado y la haya entendido, es necesario volverla a revisar para afirmarnos en la fe que una vez nos fue dada. Porque hoy en día, hermanos, cobra importancia porque la doctrina del santuario ha sido atacada. Y hoy queremos hacer una breve introducción a lo que será el estudio del santuario. Entonces, hermanos, dándole la importancia adecuada al estudio del santuario, debemos decir lo siguiente, hermanos. Tenemos que decir, la doctrina del santuario es muy importante. ¿Por qué? Porque en la doctrina del santuario se nos presenta a nosotros las verdades, hermanos, las verdades que nos van a afianzar en la fe adventista genuina, en la fe adventista verdadera, ¿sí? Por eso, estudiar el santuario, hermanos, es una ciencia. ¿Sí? Nosotros nunca quizás vamos a entender completamente, pero lo básico lo debemos entender. Aunque quizás muchos han estudiado, han leído, amén por ellos, pero para reafirmar la fe de los hermanos en el adventismo genuino, es necesario repasar, revisar y actualizarnos, hermanos, actualizarnos en estos estudios que tienen que ver con la ciencia del santuario. ¿Por qué? Insistimos, hermanos, insistimos vez tras vez en los escritos del Espíritu de Profecía que dicen que, pero el Espíritu, hablando de 1 Timoteo 4, 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y esa apostasía es para estos últimos tiempos. ¿Por qué van a apostatar de la fe? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hermanos, en esta doctrina del santuario sí que hay doctrinas de demonios, sí que hay espíritus engañadores. Hay algunos hermanos que han llegado al colmo de ya predicar como estaba predicho, que no hay santuario en el cielo. Y lo dice el libro Preguntas sobre Doctrina, están negando la doctrina del santuario. Por eso es importante que nosotros repasemos, revisemos y entendamos realmente qué es la doctrina del santuario y sobre todo la purificación del santuario, que es la obra del juicio investigador que el Señor está realizando desde 1844 hacia acá, hasta el fin de la gracia. Eso es muy importante.
Entonces, la hermana White dice, allí dice, los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. De ese modo, mi obra ha sido doblemente asegurada. Gracias a Dios que la obra del Espíritu Santo a través de su profeta fue doblemente asegurada. ¿Cómo? Porque Dios le habló la palabra y ella también escribió lo que Dios le habló. Por eso tenemos nosotros el fundamento. De ese modo, dice, mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo. En su época, escribió ella, a fin de que la verdad sea escrita a medida que Él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? Porque si no se la escribiera, cuando mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. Hermanos, hoy en día nosotros no tenemos que buscar nuevas verdades. Las verdades ya están dadas y están escritas. Lo único que tenemos que hacer es orar, estudiar fervientemente e ir en busca de la verdad. La nueva luz, hermanos, en estos días es muy peligrosa y muchos hermanos han llegado con el tema de la nueva luz y entonces como han torcido la doctrina del santuario, ponen entonces ahora a las trompetas a sonar en el futuro, a los periodos proféticos a repetirse de manera literal, bueno, y una serie de engaños a decir que no hay santuario en el cielo, a decir que todo el cielo es un santuario y que no hay división entre lugar santo y lugar santísimo. Entonces, hermanos, al respecto de esto, por eso es que nosotros vamos al escrito está, revisamos insistentemente el escrito está, para no tener enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan como luz especial o nueva luz es en realidad un error falaz, que como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha. Entonces, por eso, hermanos, es que la hermana White en el libro El Evangelismo, en la página 165, escribió esta frase, hermanos, nunca la debemos olvidar. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial de Cristo haciendo el ministerio del santuario celestial. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento mismo de nuestra fe. El verdadero adventista genuino, el verdadero adventista historicista, debe estudiar y revisar y entender correctamente el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Debe entenderlo correctamente, porque si no lo entiende, ¿en qué va a creer? La persona que no entiende correctamente la doctrina del santuario y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial, va a terminar creyendo que el tiempo de gracia se va a cerrar dos veces, primero para los adventistas. Va a terminar creyendo que no se puede dejar de pecar hasta que Cristo venga. Va a terminar creyendo en doctrinas de demonios, ¿sí? Va a terminar creyendo en que el santo de los santos es arriba del lugar santísimo, en lugar de aplicárselo al Señor Jesucristo, como dice el Espíritu de profecía. Entonces, todas estas cosas, hermanos, nos dicen a nosotros que el santuario ha sido atacado. La doctrina del santuario ha sido atacada. Inclusive ha sido atacada por la misma Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Y por eso es que se vuelve de más importancia, hermanos, revisar y revisar la doctrina del santuario. Y está siendo atacada por muchos de los que aún se llaman adventistas históricos.
adventistas de sostén propio también están atacando la doctrina del santuario. Por eso es que queremos revisar y hacer énfasis en esto. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les sería imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar el puesto al que Dios los llama. Hermano mío, apreciado hermano, si usted no comprende correctamente el asunto del santuario y del juicio investigador, hermano, dice que le va a ser imposible ejercitar la fe que necesita tener ahora. Y también dice que le va a ser imposible desempeñar el puesto al que Dios lo llama. Hermanos, por eso vemos entre nuestros hermanos tanta frivolidad. Por eso vemos entre nosotros tanto desánimo. Por eso vemos, hermanos, porque nosotros, la mayoría de las personas, no hemos entendido que el tiempo de gracia está por terminarse y le damos prioridad a otras cosas, al trabajo, al deporte, al progreso, a la casa, a la construcción, al entretenimiento, a la familia. Le damos prioridad a tantas cosas y nos olvidamos de la verdadera prioridad, que es la preparación del carácter para el inminente cierre del tiempo de gracia. Hermanos, estamos viviendo en el gran día de la expiación. Está por terminar la obra que el Señor hace en el santuario celestial, en el lugar santísimo, pero muchas personas ni siquiera entienden lo que es el término del día de la expiación. Y tengo que decirlo con tristeza. Hay muchas personas que se entretienen en otras cosas, pero lo básico, hermanos, ha sido dejado a un lado, ha sido olvidado. Y por eso es que en muy pocas ocasiones escuchamos a los hermanos hablar del santuario, explicar el santuario. Por eso queremos volver a repasar este tema, ¿cierto? ¿Qué más dice? Eso está escrito ahí en el conflicto de los siglos, en la página 542. Como pueblo, debemos ser estudiantes fervorosos de la profecía. No debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario. Hermanos, si a alguien se le pidiera, por favor, mañana prepare un tema del santuario. El sábado usted va a predicar sobre el santuario. A ver, ¿cuántas manos se levantarían? Quizás muy pocas, ¿verdad? ¿Sí? Pero no debemos descansar hasta que entendamos claramente el tema del santuario, que ha sido presentado en las visiones de Daniel y de Juan, o sea, del Apocalipsis. Este asunto arroja gran luz sobre nuestra posición y nuestra obra actual y nos da una prueba irrefutable de que Dios nos ha dirigido en nuestra experiencia pasada. Mi hermano querido, cuando usted y yo llegamos a entender correctamente, hermanos, el tema del santuario, yo estoy seguro, hermanos, que eso nos va a comprobar a nosotros cómo estamos perteneciendo al verdadero pueblo de Dios. Y esta doctrina del santuario, hermanos, no la comparte la Iglesia Católica ni las iglesias evangélicas, ni tampoco la Corporación Adventista, que torció la doctrina del santuario, la pisoteó. Y aquí tengo las pruebas para mostrarles cómo la Conferencia General de la Corporación Adventista atacó la doctrina del santuario, aceptó otras doctrinas, aceptó que Cristo arriba en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ya no está haciendo expiación, que esa expiación la terminó en la cruz, como creen los evangélicos, y que ahora el Señor está en el cielo
aplicando los beneficios de esa expiación que terminó en la cruz. Hermanos, y con tristeza les debo decir, hermanos, que aún en el conflicto de los siglos, aún en el conflicto de los siglos, ya viene torcido la parte donde dice, hablando de la expiación, y le han aumentado la frase que dice que él cumplió, pasado. Me dio mucha tristeza saber esto. Vamos a demostrarlo. Tendremos que hacer una corrección, tendremos que hacer un ajuste a ese escrito, porque en el inglés no aparece la frase que él cumplió, hablando de la expiación. Allí termina la palabra expiación, punto, pero no dice que él cumplió, porque al meterle la frase que él cumplió, estamos aceptando que él ya terminó la expiación en la cruz, y eso no es correcto, ¿sí? Nomás por decirlo, hermanos, los evangélicos creen que todo el cielo es un lugar santísimo y que cuando el Señor ascendió al cielo, entró directamente al lugar santísimo. Y para los evangélicos, hermanos, no hay diferencia entre lugar santo y lugar santísimo. ¿Cuál es la prueba de eso? ¿Cuál es la prueba de que esa doctrina de los evangélicos se ha metido en la iglesia adventista? Miren, yo tengo aquí una Biblia que le llaman la Biblia de estudios. Y usted va a abrir su Biblia en este momento. Quizás es una Reina Valera o algo. Y voy a escuchar de varias versiones que por favor los hermanos lean este texto. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9, y vamos a leer allí cómo las Biblias modernas han torcido la verdad de que el Señor primero entró al lugar santo y en 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Cómo la han torcido? Haciéndole creer a las personas que ahora todo el cielo es un santuario, un lugar santísimo y que él entró directamente una vez para siempre a su lugar santísimo. Porque todo el cielo es un santuario. Por favor, léame a alguien, por favor, el texto que está en Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Alguien que tome la vocería, por favor. Lea Hebreos 9:12. Y no por Le- sangre, ni machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias, hermana Luz Marina. A ver, yo pregunto, hermanos. ¿Es verdad que el Señor, cuando subió al cielo, ascendió al cielo en el año 31, entró una vez para siempre al lugar santísimo? No, ¿verdad? Él entró al lugar santo. Y desde el año 31 hasta 1844 entró al lugar santo, al primer departamento del santuario celestial. Y en 1844 pasó al lugar santísimo. Pero aquí la Biblia, la versión que está leyendo la hermana, como la que yo tengo acá, dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Alguien más tiene, por favor, hermana Argenis, lea, por favor? Hermano, buenas noches. Yo tengo eh, la Biblia de estudio y dice exactamente lo mismo que leyó la hermana Luz Marina. Que entró una vez para siempre en el Entra lugar en el lugar santísimo. santísimo. Así es, mi hermana. Yo tengo subrayada esa Y, frase. Entró y, una vez para siempre en el lugar santísimo. y eso de que el cielo es, todo el cielo es un santuario y que no hay departamentos, yo lo escuché en una escuela sabática hará más de 20 años en la corporación, que nosotros encerrábamos al Señor en cuartos como si nosotros lo pudiéramos limitar
y entonces está el Señor allá encerrado en tantos años en lugar santo y que luego el lugar santísimo, que eso era pensamientos de una mente finita como la de nosotros. Eso lo escuché hace más de 20 años. Hermano Hermana, Carlos, ya hermano Alfonso, hermana Argenis, mire, su testimonio vale oro. Usted testifica de que en la Corporación Adventista hace más de 20 años escuchó que no hay dos divisiones en el santuario celestial, lugar santo y lugar santísimo. Por eso estas Biblias ecuménicas tuercen y le hacen decir a la Biblia que el Señor Jesucristo entró por su propia sangre una vez para siempre en el lugar santísimo. Hermano Alfonso y luego el hermano Luis. Primero el hermano Alfonso. Adelante, hermano. hermano Carlos, pues la verdad que yo quedo asustado. Yo nunca había leído eso así. La verdad que sí. Porque dice lo mismo que están diciendo las que ustedes acabaron de leer, los hermanos están leyendo. Preguntas. Dice igualito. Sí, mi hermano Cristo Alfonso. entró, Cristo entró para siempre en el santuario, que entró para siempre. Pero estas Biblias la regalaba la iglesia adventista cuando alguien se bautizaba. Así es, hermano. Alguien se Hermano bautizaba y Alfonso. la regalaban. Se la Muy regalaban bien. al recién bautizado. Así es, hermano Alfonso. Mire, su testimonio también vale oro. Porque en estas Biblias, este es el mercadito que le entregan al recién bautizado. Esa Biblia ecuménica y el libro Las 28 creencias. Le entregan. De una vez, tomen la Biblia para que vayan creyendo que Cristo terminó la expiación en la cruz. Lo mismo dice, hermano Luis, usted tomó la palabra. Adelante, hermano. Soy yo, hermano. Buenas noches. Hermana Francis, buenas noches, hermana. Hermano, en esta dice, Cristo entró para siempre en el lugar, en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Eso me la Tenga, regalaron en la iglesia cuando me bauticé. está bien, hermana, tenga la bondad de leer el texto. Léalo el texto, por favor, completo. Eh, Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre y consiguió la eterna redención. Muy bien, bueno, allí dice que Cristo entró en el santuario. Bueno, pero el santuario tenía dos departamentos, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el santuario celestial es la realidad, el santuario real. Lo que hace el Señor acá al ordenarle a Moisés en Éxodo 25:8 que le hagan un santuario y le dice, hazlo conforme al modelo que yo te mostré. Y todo lo que sucede, todo lo que yo te voy a ordenar que va a pasar en este santuario terrenal, es lo que sucede en el cielo. Y el sacerdote común entraba durante el año nomás al lugar santo, ¿sí? Él entraba al santuario y el santuario tenía el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Pero durante el año entraba al lugar santo. Y una vez al año, en el gran día de la expiación, entraba al lugar santísimo. Entonces, cuando en estas Biblias se enseña que Cristo entró con su propia sangre una vez para siempre al lugar santísimo, no están enseñando que en el cielo hay lugar santísimo, que hay dos departamentos. Ellos no están enseñando eso. Ellos están enseñando la misma doctrina evangélica, que todo el cielo es un santuario. Póngale cuidado, que todo el cielo es un santuario y por lo tanto es un lugar santísimo, todo el cielo. Y esa no es la doctrina correcta, como lo vamos a estudiar ahora. ¿Está bien, hermanos? Entonces, mire, yo tengo aquí el libro Preguntas sobre Doctrina y mañana les voy a mostrar la evidencia de que en este libro se niega la existencia de un santuario literal.
Se niega. Y este libro, que se llama 101 preguntas sobre Elena de White y sus escritos, se niega la existencia de un santuario literal. Bueno, por lo menos hemos avanzado hasta aquí presentando esa tremenda herejía, hermanos, que viene en las Biblias. El hermano Alfonso dice, yo no había escuchado eso antes. Ahora lo estoy leyendo y lo estoy viendo con mis propios ojos, que la Biblia dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Pero recuerden, hermanos, la doctrina evangélica que ahora tiene la iglesia adventista, cree en eso porque para el evangélico todo el cielo es un santuario y todo el cielo es un lugar santísimo, dicen ellos. Entonces, no hay dos departamentos para ellos. Y entonces, si no hay dos departamentos, se cae la doctrina de la purificación del santuario, del juicio investigador, del cierre del tiempo de gracia. Se cae la profecía de los 2300 años. Se caen las verdades de 1844. Se cae la profecía de las 70 semanas. Todo se desmorona, hermanos. Por eso es importante volver a repasar esto. Voy a seguir, Bueno, hermano. Carlos, Hermano Carlos, Carlos, ¿me permite hacer Sí, un comentario, por favor? sí, hermana Argenis y luego hermano Alfonso. Bueno, el año pasado, muy posiblemente eh, los, los de la iglesia con los que yo me reuní tantos años aquí en el pueblo donde vivo, tal vez le dijeron al pastor que pues yo no había vuelto, ¿no? Y entonces Ajá. pues el pastor vino acá y de los únicos con los que he podido hablar sin que haya pues como que se exalte el Señor y los pastores vengan como con esa actitud de mando. Este hombre me preguntó que cuál era el motivo, porque aquello y lo otro. Entonces, yo estaba ahí en compañía de Sebastián y pues le enumeramos muchas cosas por las cuales no estábamos de acuerdo y nos habíamos alejado del templo. Entonces, yo le dije, mire, pastor, yo cuando entré a la iglesia, yo imaginé que todos creíamos lo mismo, que todos estábamos estudiando un mismo tema interpretado de la misma forma, y resulta que no. Pues yo ya había empezado a estudiar los videos del Pastor Maya. Y entonces yo le dije, resulta que unos son futuristas, otros son preteristas, otros son centristas, otros son aquello. Eso es una cantidad de corrientes. Yo eso no lo imaginé nunca, pastor. Yo imaginé que cuando llegaba un libro, un texto en nuestras manos, todos estábamos creyendo lo mismo. Entonces él me dijo, no, hermana, lamentablemente, perdón, lamentablemente eso que usted dice es muy cierto. Entonces yo le dije, nos tienen como a la deriva porque entonces leemos un libro del pensamiento de alguien que tiene una orientación, luego leemos otro libro de otro que tiene otra orientación. Entonces me dijo, hermana, para no ir muy lejos, ríase si que usted conoció al pastor tal. Entonces le dije, sí, dijo, él no creía en el santuario. Entonces, de pronto cuando hemos estudiado y hemos leído que el pastor tal en tal año que ya murió y el pastor tal no creía en el santuario, no, yo tuve la oportunidad de escuchar sermones y de conocer a un pastor de aquí, de esta región, que no, que usted, no creía en el santuario. ¿Sí? No es, o sea, estamos en medio de personas que no creen en el santuario y que cuando van a las iglesias predican y nosotros no sabemos ni en qué creen, ni nada de lo que nosotros debiéramos conocer. Entonces estuvimos en medio de personas que no certificado. creen en el santuario, que creen en una cantidad de cosas y que nosotros no nos dábamos cuenta de lo que ellos estaban diciendo. ¿Ya? Sí, hermana, eso es una realidad. Y bueno, aquí, hermanos, ustedes están escuchando testimonios de personas eh, de las cuales uno puede fidedignamente escuchar y contar lo que ha sucedido, las experiencias por las cuales han pasado. Entre los adventistas, inclusive, y mire, un pastor que no cree en la doctrina del santuario es un pastor jesuita, un pastor evangélico, porque los evangélicos no creen que haya un santuario como lo presenta la Sagrada Escritura y el Espíritu de Profecía. Hermano Alfonso, usted, su turno. Sí, hermano Carlos, no es que tengo aquí un certificado
de bautismo. Y Sí, están, y aquí están, en el certificado están las 28 doctrinas. Yo me pongo a pensar, tanto tiempo yo nunca había hablar de los, de las 7 columnas de nuestra fe, o sea, los 7 hitos, sino hasta ahorita. Y tanto tiempo dentro de la iglesia. Yo le decía al hermano Jairo, pero ¿cómo? Si nunca hablaron de eso, nunca nos hablaron. Y ahorita miro el certificado bautismal y están solo las 28 doctrinas. ajá, así es, hermano. Hermana Argenis, usted tiene a mano el libro Preguntas sobre Doctrina, ¿cierto? ¿Algún hermano que lo tenga a mano? Sí, señor. Sí, señor. ¿En qué Muy página? bien. Hermana, yo voy a leer algo acá. Si usted lo tiene a mano, por favor, ábralo en la pregunta 32 que está en la página 307. El libro Ay, hermano, Los Adventistas del hermano, Séptimo Día responden preguntas sobre doctrina. Hermanos, miren, aquí en este libro, los evangélicos les hicieron una pregunta a los adventistas en 1957. Y los adventistas, el cuerpo élite, conformado por el presidente de la Conferencia General, ¿sí? Leroy Frum, Figur, Anderson y otros eruditos que ya contamos la historia en esa novela. Les hicieron la pregunta 32. Hermana Argenis, ¿ya tiene el libro? Bueno, démosle un ratico que venga con el libro. Allí en esa pregunta, hermanos, en esa pregunta, allí habla de, a ver si mis hermanos alcanzan ahí a leer, dice, el santuario, ahí está, miren, el santuario celestial, conceptos figurativos y literales. Cuando uno habla de la palabra literal, quiere decir que existe, que usted lo puede tocar, que lo puede ver. Por ejemplo, este reloj es literal aquí, ¿sí? Yo lo puedo ver, es literal. Este marcador es literal. Este libro es literal. Entonces, miren lo que dice. Por ser relevante para la doctrina de la expiación, ¿creen los adventistas del séptimo día que el santuario del cielo es literal o creen que es figurativo? Entonces les hicieron esa pregunta. Antes de esto, ellos ya habían respondido la pregunta si creían que Cristo terminó la expiación en la cruz o si creían que estaba todavía haciendo expiación en el santuario celestial. Ellos ya habían respondido de que ellos no creían, ellos creían que la expiación había terminado en la cruz, que era un sacrificio completo y que ahora solamente estaba aplicando los beneficios de esa expiación que terminó en la cruz, los estaba aplicando en el cielo. Ahora les preguntan, hermana Argenis, ¿ya tiene el libro? Por ser relevante para la doctrina de la expiación, ¿creen los adventistas del séptimo día que el santuario del cielo es literal? Una pregunta directa. ¿Qué creen ustedes que contestaron? Bueno, les voy a leer y yo espero que mañana pueda tenerlo esto en la diapositiva para poderles mostrar. ¿Qué contestaron? Escuchen lo que contestaron. Antes de intentar responder esta pregunta, parece que convendría que hubiese cierto acuerdo en cuanto al significado de las palabras literal y figurativo, porque les preguntaron, ¿el santuario celestial es literal o es figurativo? En otras palabras, ¿el santuario celestial es literal, existe como tal, o es simbólico, es una figura nomás de decir santuario, o es figurativo? Entonces, ellos primero van a explicar la palabra literal, pero noten lo que dicen. Si con la palabra literal se piensa que nuestra concepción es la de un santuario celestial hecho de ladrillos y mortero, o sea, cemento, con todo lo que asociamos con semejante literalidad en nuestra vida cotidiana, la respuesta a la primera parte de la pregunta es no. Ellos dijeron,
si ser literal significa que creamos que hay un santuario en el cielo construido de ladrillos y cemento y que lo podemos ver, pues no creemos en eso. Bueno, hermanos, el santuario, pues obviamente no está construido de ladrillo y cemento, pero hay un santuario literal en el cielo. No sabemos de qué está construido. El Señor acá lo mandó a construir de madera de acacia, recubierto de oro, y dio los materiales, el tipo de cubiertas, las cortinas, bueno, tanto. Pero ellos están negando la existencia del santuario literal. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir porque, hermanos, aquí nos detuvimos haciendo un paréntesis, ¿cierto? Yo no sé si es que, bueno, ya al hermano Alfonso le dimos la palabra. Entonces, miren, la hermana Huay, hemos presentado acerca de, en el año de su muerte, advirtió: ahora te digo que cuando sea sepultada, grandes cambios ocurrirán. Y con esto, hermanos, ella sí que tuvo razón. Los pioneros adventistas creían en la existencia de un santuario literal en el cielo. Creían en la doctrina del juicio investigador. De hecho, hermanos, la doctrina del santuario fue lo que hizo que el pueblo adventista sea un pueblo diferente, porque ellos entendieron en 1844 que la purificación del santuario no era la segunda venida de Cristo a esta tierra, purificarla a esta tierra, sino en el cielo, que en el cielo había un templo, había un santuario literal, y que en el santuario celestial el Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo. Eso le fue mostrado a Irán Edson, a la hermana Juárez le fue confirmado, y los pioneros todos estudiaron el libro de Hebreos y llegaron a esa conclusión y creyeron, y esa verdad fue afirmada por el Espíritu Santo. Pero acá la profeta advirtió que grandes cambios iban a ocurrir. Quiero que el pueblo sepa que les advertí completamente antes de mi muerte. Y claro, ahora vamos a ver los cambios, hermanos. Bueno, acá, hermanos, en el libro El Otro Poder se habla de cuándo se dieron los pilares fundamentales de la fe. Y aquí, hermanos, está la referencia de eventos últimos de los últimos días. Y aquí está mencionado el primer pilar, hermanos, la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo. Y están mencionados los otros pilares que ya los hemos mencionado, los 7 pilares. ¿Sí? Están mencionados. Y entre esos, el primero es la purificación del santuario celestial. Pero si se niega que hay santuario, literal, se niega la purificación del santuario. Y la purificación del santuario es el juicio investigador. Hermanos, eso tiene una connotación muy importante, muy solemne. Y hay un peligro enorme en ignorar o no comprender correctamente qué es la purificación del santuario. Por eso, hermanos, estamos comprometidos con el Señor y estamos comprometidos con nuestros hermanos que realmente aman la verdad y la quieren abrazar, y queremos que todos nos fundamentemos bien en esa doctrina. Bueno, hermanos, entonces hemos visto que esos 7 pilares se han mencionado, y entre esos, hermanos, el primero, la base, es la purificación del santuario. ¿Sí? La base de todo, hermanos. Por eso la correcta comprensión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial es la base de la doctrina adventista. Es lo básico, hermanos. Entonces es importante entender esta parte de, de la purificación del santuario, ¿cierto? Ahí estamos repasando los pilares con sus citas en donde se encuentran. Esto ya es un repaso. Ahora, la profeta advirtió sobre esto. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. O sea, el diablo les ha metido a los dirigentes que hay que reformar la doctrina.
y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Han renunciado a esas columnas. Las han cambiado, las han disminuido, las han torcido, las han mutilado, les han dado otra interpretación. Y todo esto es obra del diablo, hermanos. Y que había de comenzar un proceso de reorganización. Claro, se han reorganizado. Ahora son una denominación unida al Estado, unida a Roma, unida a los evangélicos. Tienen las mismas doctrinas, adoran de la misma manera, han renunciado a los pilares fundamentales. Es una denominación caída más y forma parte de Babilonia, es una hermana de Babilonia. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. De hecho, ya han sido descartados los pilares fundamentales de esa fe, ¿cierto? Ya han sido descartados. Sería cambiada nuestra religión. Claro, hermanos, ha sido cambiada la religión adventista. Ahora la religión adventista es religión adventista católica y evangélica. Anoche con nuestra hermana Ángela compartimos una evidencia tan aterradora, hermanos, de ver en un templo una cruz ahí con el centro y teniendo en esa cruz el Santísimo Sacramento católico, una imagen del sol con una cruz que es la imagen que el Papa saca allí, el representante de Satanás. Adoración al sol. Hermanos, se va a cumplir, mejor dicho, estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento de la profecía que la hermana Juárez enseñó y dijo que desde los púlpitos de la iglesia adventista se iba a enseñar que no hay santuario literal y que se va a enseñar también a observar el domingo. Estamos viendo eso, hermanos. Entonces iban a ser cambiados los pilares, ¿cierto? Si Satanás puede engañar a las personas que pretenden creer la verdad presente y hacerles creer que la obra que Dios quiere hacer en favor de su pueblo es modificar los hitos antiguos, lo que deberían resistir con el celo más decidido, entonces se alegra por haberlos engañado. La obra para este tiempo ciertamente ha sido una obra con diversos impedimentos a causa de una errónea presentación de los temas ante la mente de nuestro pueblo. Imagínense, eso pasó, hermanos, 50 años después de, alrededor de 1900. ¿Qué diríamos ahora, hermanos? ¿Qué diríamos ahora? Por ahí, en el día de ayer, el hermano Alejandro me escribía preguntándome de un personaje que es colombiano. Yo le alcancé a consultar a algunos hermanos y preguntándome de un personaje que tiene un video, un par de videos, donde niega, hermanos, el juicio investigador y echa por tierra el conflicto de los siglos, pero una cosa aterradora. ¿Quién está detrás de esta persona? ¿Quién está? Están algunos dirigentes jesuitas, adventistas, echando por tierra la verdad del santuario. Y obviamente detrás de todo ellos está el mismo diablo, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo ha sido atacado el santuario? Hermanos, esto es un repaso. Ya nuestros hermanos han estado atentos. ¿Cómo es que ha sido atacado el santuario? De hecho, hemos mostrado, hermanos, que en estas Biblias, inclusive, bueno, de hecho hemos mostrado que en Daniel 8, el cuerno pequeño iba a echar por tierra el lugar de su santuario, lo dicen las Escrituras. El apóstol Pablo nos advirtió de que en los postreros tiempos iban a venir doctrinas de demonios, espíritus engañadores, y que el santuario iba a ser atacado. Y claro que el santuario ha sido atacado. Y el santuario no ha sido atacado solamente por los evangélicos y los católicos. El santuario, hermanos, ha sido atacado por la misma Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Y cómo es que ha sido atacado?
Hemos presentado evidencias y las queremos presentar en esta introducción que quisimos hacer hoy, ¿sí? Hemos presentado estas evidencias, las volvemos a presentar, pero a lo largo de la semana estaremos estudiando, hermanos, esta parte de la purificación del santuario. Aquí hay una revista adventista que se llama Enfoque, ¿sí? En esta edición especial de esta revista se presentaron los nuevos pilares de nuestra fe adventista, dicen ellos. Y aquí solamente presentan 5 pilares, no presentan los 7 pilares. Aquí está. La revista es la número 7, la página 15, ¿sí? Año 28, número 7. El que escribe esto es Vladimir Polanco, que es el director de la revista Prioridades. ¿Recuerdan ustedes este nombre? Vladimir Polanco. Hace poquito, cuando estudiamos la Trinidad Católica, en la revista Prioridades, presentamos la doctrina católica de la Trinidad en el adventismo. Es el mismo que escribe este artículo, hermanos, que son 5 pilares. ¿Sí? Esos 5 pilares, ellos los ponen como la Biblia, la segunda venida, la intercesión de Cristo en el santuario, sin hacer diferencia, los 10 mandamientos y el sábado y las leyes de la salud. Fíjense, ¿cómo nos han torcido? Estos no son los pilares que se le dieron a la profeta ni que ella escribió, ¿verdad? Pero, hermanos, aquí hay una advertencia muy clara. No recibamos las palabras de los que vienen con un mensaje que contradiga los puntos esenciales de nuestra fe. No los recibamos, porque contradicen los puntos esenciales de la fe adventista. No los escuchemos. No tenemos por qué. Reúnen, dice, estos reúnen una gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan, los amontonan como prueba de las teorías que sostienen. Pero mire, mire, aquí está en esta parte, hermanos. Ellos presentan, por ejemplo, esto así, mire, ¿sí? La Biblia y presentan unos textos aquí. La segunda venida de Cristo y presentan unos textos. Nuestro abogado y presentan unos textos aquí. Lo mismo en cada pilar, pero esos no son los pilares. Esos textos son bíblicos, pero esos no son los pilares. Entonces se cumple cuando ella dice, reúnen gran cantidad de textos de las Escrituras y los apilan, los amontonan como prueba de las teorías que sostienen. Esto se ha hecho una y otra vez durante los últimos 50 años. Han pasado 178 años, hermanos. Ahora, mientras las Escrituras sean la palabra de Dios y deba ser respetada, noten lo que dice, si la aplicación de ellas modifica siquiera un pilar del fundamento que Dios ha sostenido estos 50 años, se comete un gran error. Y claro, la doctrina del santuario ha sido modificada. El que haga tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que llegaron al pueblo de Dios. Aquí dice que ella declaró que las ideas panteístas expulsarían a Dios e invalidarían la verdad del santuario. Fíjense, iban a invalidar la verdad del santuario, las ideas panteístas. Entonces, hermanos, aquí vemos, bueno, aquí hay una referencia, hermanos. Aquí hay una referencia de que ya en esa época, miren lo que dice, aproximadamente por ese mismo tiempo, acá estamos hablando de esta cita que está en Testimonios Especiales, Serie B, tomo 7, página 16. Por ese mismo tiempo, uno de nuestros pastores, a quien identificaremos como el pastor G, expuso la idea de que cuando Cristo regresó al cielo, miren, en la época ya de la hermana White, hubo un pastor G que expuso la idea que cuando Cristo regresó al cielo, después de su ministerio en la tierra, fue a la presencia de Dios y que donde Dios está debe ser un lugar santísimo.
Por tanto, el 22 de octubre de 1844 no se produjo su entrada en el lugar santísimo del santuario celestial como creemos y enseñamos. Aquí está, hermanos. Yo estoy leyendo esta cita de el libro Cristo en su santuario. Ya en la época, hermanos, ya en la época de la hermana White, se levantó un pastor a decir que cuando Cristo regresó de la tierra, entró al cielo y que todo ese cielo es un santuario y que todo ese santuario debe ser un lugar santísimo y que no hay diferencia o que el Señor entró directo al lugar santísimo y que el 22 de octubre de 1844 no se produjo la entrada en el lugar santísimo del santuario celestial porque ya había entrado en el año 31. Entonces, hermana Argenis, si a su merced le dijeron hace 20 años que hubo un pastor que no creía en el santuario, y si ahora ellos están sosteniendo esto no es nuevo, ¿cierto? Esto viene de muchos años atrás, esta apostasía. ¿Hasta dónde se ha llegado, verdad? Estos dos conceptos, ambos contrarios a la doctrina del santuario que sostenemos, indujeron a Elena de White a referirse varias veces a la solidez e integridad de este punto de fe. En 1904 ella escribió: ellos, los hijos de Dios, no deben inducir a nadie a dudar acerca de la personalidad distintiva de Dios o en cuanto al santuario y su servicio por medio de sus palabras o hechos. Fíjese que hay dos engaños tremendos. Uno es la personalidad de Dios. ¿Y qué tiene que ver la personalidad de Dios? Hermanos, la personalidad de Dios tiene que ver con la doctrina de demonios, de la Trinidad, de la falsa divinidad, de creer que son tres personas en una, que no son tres personas diferentes, sino que son tres personas existiendo en un solo ser, coeternas, coexistiendo, Trinidad pagana, Trinidad católica, Trinidad adventista. Y también menciona aquí el otro engaño, el asunto del santuario, ¿sí? Sobre el asunto del santuario, la pone al mismo nivel el engaño. En este libro, hermanos, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, ahí están las 28 creencias, lo que le entregan al recién bautizado, hermanos, ¿sí? Lo que le entregan al recién bautizado, hermanos. Mire, aquí podemos confirmar, quizás mañana miraremos un poquito. Ellos dicen, hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor eligió y no el hombre. En él ministra Cristo en favor de nosotros, en el santuario, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en la cruz. ¿Qué significa eso? Que Cristo terminó la expiación en la cruz. Aquí lo dice, mire, que Cristo no está haciendo expiación en el lugar santísimo. Como Cristo ya terminó la expiación en la cruz, aquí en la tierra, dicen ellos, ahora en el cielo, en el santuario, está ofreciendo los beneficios de esa expiación que hizo en la cruz. Mire, hay un santuario en el cielo, el verdadero tabernáculo que el Señor eligió y no el hombre. En él, en el santuario, ¿sí? En el cielo, en todo el cielo, porque todo el cielo es un santuario. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio, ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Allí, hermanos, están enseñando una doctrina evangélica, enseñando que la expiación terminó en la cruz. ¿Sí? Bueno, podemos avanzar para mostrar otras evidencias. Antes, hermanos, fíjense, este certificado bautismal
Aquí está, hermanos, la fecha. Mire, lo voy a agrandar aquí para que ustedes lo vean, por favor. 29 de abril de 1978. En este certificado antiguo, se lee lo siguiente. Miren la diferencia, miren, aquí. Aquí voy a agrandar un poquito para que ustedes vean que antes los certificados sí decían claramente, decían, desde su ascensión, punto número 8, desde su ascensión, Cristo inició su ministerio como sumo sacerdote en el lugar santo del santuario celestial. Eso es correcto, ¿no es cierto? Lo mencionan desde su ascensión. ¿Cuándo? En el año 31. Desde su ascensión, Cristo inició su ministerio. ¿Dónde? Como sumo sacerdote en el lugar santo. Lo aclaran, del santuario celestial, el cual santuario es el antitipo del tabernáculo terrenal de la antigua dispensación. Cuando Cristo entró en la segunda fase de su ministerio, comenzó en el lugar santísimo, una obra de juicio investigador simbolizada en el servicio terrenal por el día de las expiaciones. Hermanos, miren cómo claramente decía, este juicio investigador en el santuario celestial comenzó en 1844, al final de los 2300 años, y terminará con el fin de la probatoria o del examen, con el fin de la gracia. Aquí, hermanos, claramente se reconocía antes que había un santuario celestial, que tenía 2 departamentos, que Cristo entró en 1800, que Cristo entró en ocasión de su ascensión en el año 31 al lugar santo y que en 1844 ingresó al lugar santísimo. Claramente se decía eso, pero fue cambiada la religión, fue cambiada la doctrina y entonces ahora se enseñan doctrinas de demonios. Bueno, hermanos, es una prueba. ¿Cómo se han atacado los 2300 tardes y mañanas? Porque esto, yo les pregunto, hermanos, las 2300 tardes y mañanas, o sea, los 2300 años, esto es profético, ¿cierto? 2300 tardes y mañanas, que son 2300 años literales. Esta doctrina tiene que ver con el santuario, tiene mucho que ver con el santuario, porque por favor alguien que lea Daniel 8:14. Leamos Daniel 8:14, por favor. Hermanos, Lo tengo. Amén, hermanos. adelante, hermana. Y él respondió, hasta 2300 días de tardes y mañana, entonces el santuario será purificado. Gracias, hermana. Mire, en el libro de Daniel se dice, y está hablando Cristo, hermanos, esto lo explicamos ya, y él dijo, Cristo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Las 2300 tardes y mañanas tienen que ver con la purificación del santuario? Sí, porque, permítanme aquí, discúlpenme, hermanos, que sea insistente en esto. Mire cómo se creía antes. Mire, esto es un compendio doctrinal. En esto aquí, en estos 27 puntos, los adventistas trataban de presentar en qué se creía, los principios en los que se creía, ¿cierto? Y esto está, hermanos, perdónenme, este es un certificado de bautismo que daba la iglesia al que se bautizaba, ¿cierto? Abril de 1978. Fíjense, Asociación Interoceánica, abril de sí. Aquí, hermanos, se demostraba, ¿cierto? Se demostraba que los adventistas sí creían, Dani,
ven y me ayudas un ratito, por favor, que los adventistas sí creían hasta 1978 que en el cielo hay un santuario con 2 departamentos, ¿no es cierto? Con 2 departamentos gracias, y que aquí, hermanos, cuando Cristo ascendió en el año 31, porque en esa fecha murió y resucitó y ascendió, y se habla aquí, hermanos, mire, del lugar santo, se habla del lugar santísimo, y se habla de que este juicio investigador en el santuario celestial comenzó en 1844, al final de los 2300 años. Y por eso Daniel dice, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Una vez que se cumplan los 2300 tardes y mañanas, o sea, estamos hablando de profecía, 2300 años literales, porque una tarde y una mañana es un día, y un día en profecía es un año. Una vez que se cumplan esos 2300 años, que debían iniciar en el 457 y terminar en 1844 en nuestro calendario, tenía que iniciar el juicio investigador, tenía que iniciar la purificación del santuario. Hasta 1978 se creía en eso, se aceptaba, esa era la doctrina de nuestros pioneros. Pero ya, hermanos, ya después, ya en estos libros que surge 1980, Guley, un apóstata más, al igual que Figur, al igual que Leroy Froom, le es asignado escribir, hermanos, este libro. Cuando nosotros estudiamos el libro El terremoto evangélico que derrumbó los pilares fundamentales de nuestra fe en audios, contamos toda la historia, cómo se escribió este libro. Y entonces aquí ya en este libro, miren, por ejemplo, presentan la doctrina del santuario de esta forma, hermanos, miren. Los 2300 días, aquí, hermanos, voy a darles a los que están apuntando, página 360. Voy a ver si está por aquí el libro. Página 360. Los adventistas del séptimo día creen en... ¿Qué creen? Mira, aquí está el diagrama de los 2300 años, ¿sí? El libro. Aquí están los 2300 días, 2300 años, página 360. Y noten cómo esos 2300 años en este libro empieza en el 457 y terminan ¿en qué año? 1811. Pero hermanos, el 1811 no termina. Aquí está el libro. No sé si mis hermanos alcancen a ver quizás lo que está ahí. En 1811 no terminaron los 2300 años. Ese es un error voluntario, no es involuntario. ¿Sí? Terminaron en 1844, hermanos, esos 2300 años, empezando en el 457. Bueno, allí atacaron las 70 semanas. Pregunta, ¿las 70 semanas tienen que ver con el santuario? Por favor, la persona que esté aquí de número 7, responda. Daniela me dice, ¿quién está en el turno 7? Hermana Unice. Hermana Unice, Dios la bendiga. ¿Está escuchando? Sí, señor. Gracias, hermana. Bendiciones. Pregunta, ¿las 70 semanas de la profecía tienen que ver con el santuario? Pues así que entienda mucho, no, pero, o sea, no entiendo mucho esa partecita, pero creo que sí. Bueno, hermana, gracias. Gracias. ¿Alguien quiere ayudar, por favor? ¿Las 70 semanas tienen que ver con el santuario? ¿La profecía de las 70 semanas tiene que ver con el santuario? ¿Alguien va a Sí, responder? amén. Gabriela. Amén. Hermana Gabriela, amén. ¿Por qué? Dice que
semanas están predestinadas sobre tu pueblo y luego el santuario será purificado. Muy bien, hermana Gabriela. ¿Alguien quiere ayudar? Hermano Carlos, buenas noches. Hermana Ángela, buenas noches. Qué gusto escucharla, hermanita. Adelante, hermana Ángela. Expláyese todo lo que quiera. Pues hermano Carlos, ¿qué le digo yo? Yo sé que las 70 semanas comienzan en la misma fecha de las 2300 tardes y mañanas, el 457 antes de Cristo, y terminaban en el año 34. Bueno, no sé si estaré equivocada, pero obviamente en el año 34 ya estaba Cristo. Bueno, sí, en el año 34 ya estaba Cristo en el lugar santo. En ese entonces, porque él ascendió en el año 31, ¿cierto? ¿Y a Así dónde entró es. él primero? Al lugar santo. Al lugar santo. Entonces, no sé si me supe explicar, solo sé que las 70 semanas terminaban en el año 34 con el apedreamiento de Esteban, y para ese entonces ya el Señor Jesús ya había iniciado su ministerio en el lugar santo. Muy bien. Muchas gracias, hermana Ángela. Bueno, hermanos, miren. Bueno, Muchas gracias, hermana. Miren, la pregunta es bien sencilla. ¿Las 70 semanas tienen que ver con el santuario? Pues claro que tienen que ver. ¿Por qué tienen que ver las 70 semanas? ¿Por qué vinieron las 70 semanas? ¿A raíz de qué vinieron? Recuerden que Daniel, cuando Daniel ve la visión de Daniel 8, dice en el versículo 14 que escuchó, y está hablando Cristo acá, él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Hermanos, Daniel no entendía esto. Daniel no entendía. Por favor, abran la Biblia, Daniel capítulo 8. Daniel no entendía esto. Él entendía que el macho cabrío era Grecia, que el carnero era Medo-Persia, que el cuerno notable era Alejandro Magno, que esos 4 cuernos eran las divisiones de Alejandro Magno, los 4 generales, todo eso lo entendía. Pero esta parte, hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, no la entendía. ¿Por qué decimos esto? Daniel 8:15. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, él no la entendía. ¿Cuál visión? Esta de las 2300 tardes y mañanas. He aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Bueno, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Entonces Gabriel le comienza a enseñar la visión y le comienza a decir, quién es el carnero, quién es el macho cabrío. Hermanos, noten lo que dice el versículo 27 de Daniel 8. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. ¿Y qué más sigue diciendo? Pero estaba espantado a causa de la visión. ¿Y qué? Y no la entendía. Él no entendía la visión de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y sabe qué pasó? Como al que no le gusta el caldo se le dan 2 tazas, dice mi esposa, dice mi madre también. Entonces ahora viene el ángel y le dice, bueno, usted no entendió la profecía de los 2300 años, pues tome otra profecía, tome la profecía de las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas viene como resultado de que Daniel no entendía la visión de los 2300 años. Entonces ahora, ahora Gabriel le va a explicar con la profecía de las 70 semanas, le va a explicar la profecía de los 2300 años. Miren lo que dice. Dice el versículo 20 de Daniel 9. Daniel 9. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el santo monte de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, dice el versículo de Daniel 9:22, y me hizo entender. ¿Qué le hizo entender?
lo que no entendía, o sea, la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y comienza a explicarle la profecía de las 70 semanas. Esas 70 semanas están relacionadas con los 2300 años, con la purificación del santuario. Es más, esas 70 semanas forman parte de la profecía de los 2300 años. Por eso, al atacar las 70 semanas, se está atacando el santuario. Hermanos, ¿estamos claros hasta ahí? Por favor, respóndanme con un amén. Amén. ¿O hay alguna duda hasta acá? ¿Estamos claros, hermanos? ¿Podemos continuar una hora más? Amén. hermano. Amén. Bueno, estamos claros, ¿no es cierto? La profecía de las 70 semanas sí tiene que ver con la purificación del santuario, porque las 70 semanas forman parte de los 2300 años. Esos primeros 490 años eran para el pueblo judío. Comenzaron en el 457, terminaron en el 34, se terminó la oportunidad para el pueblo judío como nación, desechados el evangelio a los gentiles, y tiene que ver entonces la profecía de las 70 semanas con la purificación del santuario, porque las 70 semanas, ese es el primer espacio para llegar a los 2300 años en 1844. ¿Y cómo es que se ha atacado las 70 semanas? Miren, bueno, hoy programamos hasta las 9, ¿no, hermanos? Para hacerles claridad, por favor, no, me disculpan. Miren, en esta revista, El mundo, el futuro del mundo a la luz de Daniel y Apocalipsis, ¿sí? En este libro, hermanos, adventista, aquí se habla de las profecías y noten lo que dice acá, hermanos. Miren, Daniel 9:24, allí dice que en Daniel 9:24 se habla de que se va a ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Es el Señor Cristo Jesucristo. Jesús. Es Cristo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo, el santo de los santos. Pero la doctrina adventista de la corporación tuerce la doctrina del santuario y le llama al lugar santísimo el santo de los santos. Fíjense lo que dice. Se ungiría un santo de los santos para él. El santo de los santos es el ¿qué? Es el santuario celestial, dice la iglesia adventista, los eruditos jesuitas. El santo de los santos es el santuario celestial. En el Antiguo Testamento se ungía el templo cuando era inaugurado, se cumplió al inaugurarse el ministerio intercesor de Cristo en el santuario celestial. Eso no es verdad. El santo de los santos no es el santuario celestial. ¿Quién es el santo de los santos? Miren lo que dice aquí la misma profeta aquí, hermanos, en el conflicto de los siglos, página 375, en el capítulo El juicio investigador. Mire, aquí dice. Aquí, miren, desde que salga la orden para restaurar y edificar a Jerusalén y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Así empieza la profecía de las 70 semanas. Es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del 457 antes de Cristo. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo.
hermanos, el santo de los santos no es el lugar santísimo, pero la iglesia adventista dice que es el lugar santísimo, ¿cierto? Acá dice también esta parte, hermanos, aquí. Y el mismo Salvador declara, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Mire, me ha ungido. Cristo fue ungido en ocasión de su bautismo, dice la profeta. Y el Señor Jesucristo dice, Cristo me ha ungido. Ungir al Santo de los Santos es el bautismo de Cristo. Porque aquí inclusive dice, después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea predicando el Evangelio de Dios y diciendo, se ha cumplido el tiempo. ¿Se ha cumplido cuál tiempo? Esa profecía de las 483 años que fue dada por el profeta Daniel. Se ha cumplido esa profecía de ungir al Santo de los Santos. Se ha cumplido el tiempo. Pero la iglesia adventista, con sus eruditos, tuercen el significado y le aplican al santuario el ungimiento. Y no es así. Y aplicarle y decir que el santuario fue ungido es darle una interpretación equivocada. Es atacar el santuario. ¿Sí? Acá miren, con el poder de su palabra, aquí está explicando Daniel 9, lo mismo, hermanos. Aplicándole mal, dice, 70 semanas han sido decretadas para que tu pueblo y tu santa ciudad pongan fin a sus transgresiones y pecados, pidan perdón por su maldad, establezcan para siempre la justicia, sellen la visión y la profecía y consagren el lugar santísimo. ¿Qué debería decir aquí en lugar de y consagren el lugar santísimo? ¿Qué debería decir? De Daniel 9:24. Y ungir al santo de los santos, o sea, el bautismo de Cristo. Pero aquí, hermanos, están citando una Biblia torcida, ¿cierto? Y dicen, y consagren el lugar santísimo. Así de sencillo, hermanos. La apostasía en el santuario, atacando el santuario. Daniel 9:27, también, hermanos. En Daniel 9:27 también está torcida la explicación de estos señores. Aquí dice, el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Así dice Daniel 9:27. Miren, voy a leer Daniel 9:27. Miren cómo dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando de la última semana de las 70 semanas, que va del 27 al 34, que en esa semana iba a confirmar el pacto con muchos, a los judíos, a predicarles, no vayan a ninguna parte sino a las ovejas perdidas de Israel. Y dice que a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué iba a pasar a la mitad de esa semana? Del año 27 al año 34, en el año 31, ¿qué iba a pasar? La muerte de Cristo. Por eso con su muerte iba a cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso el velo se iba a rasgar de arriba abajo, ¿cierto? Se iba a rasgar de arriba abajo, el velo del templo, significando que el sistema de sacrificios y ofrendas por el pecado había terminado, porque acababa de morir el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Pero miren lo que dice acá. El Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda del versículo 27 de Daniel 9. Y noten lo que dice. Hermana Ángela, ¿está todavía? Hermana Ángela, ¿qué dice aquí? Esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. ¿Dónde está el error ahí, hermanos? Hermano Carlos, no escuché muy bien. Estaba por Tranquila, mi aquí. hermana. Yo entiendo, hermana. ¿Me Mire, repite, por favor? sí, Daniel 9:27 dice que haría cesar, lo voy a leer para no, ¿cierto? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, hablando de Cristo, el ungido. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de esa última semana, de la profecía de las 70 semanas, del año 27 al año 34. La mitad de la semana es el año 31 cuando muere Cristo. Hace cesar el sacrificio y la ofrenda. El velo del templo se rasga en dos, significando no más ofrendas ni sacrificios por el pecado, porque Cristo ha muerto, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. A la mitad de la semana, año 31. ¿Cuándo es que hace cesar el sacrificio y la ofrenda al Señor Jesucristo? En el año 31, a la mitad de la semana. ¿Cierto? Ahora, mire lo que dice acá en la explicación que da la Conferencia General de los Adventistas de la Corporación. El Mesías, aquí voy a leer, hermana, el Mesías haría cesar el sacrificio y la ofrenda del versículo 27 de Daniel 9. Esto ocurrió 40 años después de la muerte de Cristo. Gran ¿Dónde está error, el mi error? hermano. Un error. Hermano, Es un error, ¿cierto? Claro, Eso un es un error error. porque Cristo lo hizo en el momento de su muerte. Es más, el velo del templo se rasgó y ya eso indicaba que ya cesaban los sacrificios y las ofrendas. En el año 70, obviamente, pues los sacerdotes siguieron ofreciendo sus sacrificios y todo común y corriente, pero porque no creyeron en el verdadero sacrificio. En el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, obviamente, que se destruyó Exactamente. el templo, pues Roma destruyó el templo y la ciudad, Así pero es. debía de cesar el sacrificio y la ofrenda en ese momento cuando Cristo, el verdadero Cordero Inmolado, muriera. Muy bien. Gracias, hermana Ángela. Mire, es sencillo de entenderlo. Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Pero para el teólogo adventista moderno, esto se cumplió 40 años después de la muerte de Cristo, o sea, en el año 70, cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Es una interpretación equivocada. Es una interpretación donde ataca la doctrina del santuario. ¿Sí? Aquí están las evidencias, hermanos. Aquí están las evidencias claramente establecidas. Entonces, mire, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, hermanos. Mire, aquí en Profetas y Reyes, página 515. Dice, para traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ah, esto ya lo leímos, ¿cierto? Aquí dice, hermanos, ese plazo debía llegar hasta el Mesías ungido en el año 27 de nuestra era. Jesús recibió en ocasión de su bautismo el ungimiento del Espíritu Santo y poco después comenzó su ministerio. Aquí está aclarado cómo fue el ungimiento del Santo de los Santos en el bautismo. Pero miren lo que dice. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estoy leyendo de Profetas y Reyes. Ella está explicando este versículo de Daniel 9:27 y miren cómo lo explica. En la primavera del año 31 de nuestra era, Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario. ¿Cuándo? El año 31 de nuestra era, en la primavera. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, por lo cual se demostró que dejaban de existir el carácter sagrado y el significado del servicio de los sacrificios. Había llegado el momento en que debían cesar el sacrificio y la oblación terrenales. A ver, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Han sido engañados los adventistas del séptimo día? Nos engañaron por tantos años, torcieron la doctrina del santuario, atacaron la doctrina del santuario. ¿Quién está detrás de ellos? ¿Quién está detrás de ellos? Alguien que responda, por favor. ¿Quién está detrás de los que atacan la doctrina del santuario? Los hermano jesuitas. Carlos. El mismo diablo, hermanos. El mismo diablo está detrás de ellos. ¿Sí? Hermano Derrumbando los Carlos. pilares. Hermano Jairo, adelante, hermano. Sí, hermano, viendo ya estas evidencias que usted saca ahí, lo que sucede es que nosotros estamos ahí como católicos, ¿no? Nos entretenían con un catecismo ahí que yo le llamo catecismo a esa escuela sabática, ese folleto, ¿no? Entonces se entretenían con ese catecismo
y no estudiaba uno, estas cosas nunca las llegamos a ver, uno pasaba eso por alto, mucho de largo, y ni nos dábamos cuenta, o eso me pasó a mí ahora que estoy viendo estas cosas, ¿no? Eso no pasaba, esas escuelas sabáticas, entonces las leía uno ahí de carrera y se preparaba para dar una clase, pero no entendía lo que estaba haciendo. Así es, hermano, lamentablemente es así. Mire, eh, acá, hermanos, en esta explicación donde está la flecha aquí, donde dice, haría expiación por la iniquidad. Fíjense en ese engaño grande, grande, hermanos. ¿Sí? Ellos dicen así, mire, la profecía señala una expiación final. ¿Qué es una expiación final? Quiere decir que después de esa expiación no hay más expiaciones. Una expiación total. Y ellos dicen, la profecía señala una expiación final que ocurriría al final de las 70 semanas. O sea que para el adventista de la corporación, la expiación ya terminó en la cruz, terminó al final de las 70 semanas. Por lo tanto, ya el Señor ya no está haciendo expiación en el lugar santísimo. Es más, ya para el adventista no hay lugar santísimo. Ya no está haciendo expiación en el cielo, en el santuario. Solamente está aplicando los beneficios de esa expiación que terminó en la cruz. Por eso dice, la profecía señala una expiación final que ocurriría al final de las 70 semanas. ¿Cuándo fueron las 70 semanas? ¿Cuándo terminaron? En el El año año 34. 34. En el año 34. Para el adventista, la expiación finalizó en el año 31, cuando Cristo muere en la cruz. La muerte de Cristo, dicen ellos, a la mitad de la semana. Hermana Ángela, lea, por favor, ¿qué dice aquí? Hermano, en este momento no tengo las gafas puestas, está muy Está pequeña la bien, letra. no se preocupe, hermanita. La muerte de Cristo a la mitad de la semana proveyó expiación para todas las épocas. Para el adventista moderno, la expiación terminó en la cruz. La expiación que hizo el Señor en el año 31 a la mitad de la semana proveyó expiación para todas las épocas. O sea, ya Cristo no está haciendo expiación. Hermanos, yo quisiera que aquí mi hija me pellizque para ver si es verdad, que si es cierto esto que estoy leyendo, hermanos. Eso quiere decir, hermano, que la expiación para ellos terminó en la cruz, Lo mismo ¿cierto? que, sí, hermana, lo Ujú. mismo que creen los evangélicos y lo mismo que ellos aceptaron aquí en 1957, diciendo que el Señor Jesucristo ya no estaba haciendo expiación en el lugar santísimo, porque para el evangélico no hay dos expiaciones. No hay expiación incompleta en la cruz. Para el evangélico, la expiación en la cruz es completa, pero para el pionero adventista, para la profeta Elena White, para la Biblia, la expiación que hizo el Señor en la cruz fue incompleta y por eso Él ascendió al cielo, entró al lugar santo a hacer expiación, porque en el lugar santo se hacía expiación durante todo el año, hasta 1844, que pasa al lugar santísimo. ¿A qué? A seguir haciendo expiación. Por eso estamos viviendo en el gran día de la expiación desde 1844 para acá. Pero todo esto derrumba, hermanos, la doctrina del santuario, la doctrina del juicio investigador, la doctrina del juicio, la doctrina del cierre de la gracia. Todo esto derrumba. Por eso, solamente para ser aceptados como iglesia, como hermanos cristianos, vendieron la verdad y la cambiaron por un plato de lentejas. Derrumba la ley de Dios, por eso van a pecar hasta que Cristo venga, dice Mauricio Ullón. Hermana Eunice, muchas gracias. Si no hay santuario celestial, si no hay lugar santísimo, ¿qué es lo que había en el lugar santísimo, hermanos? ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Estaba el arca del pacto, ¿cierto? Y dentro del arca estaba la ley de Dios. Y el hecho de que Apocalipsis 11
Juan mire el templo y vea el arca, quiere decir que la ley está vigente. Pero para el evangélico, la ley fue clavada en la cruz. Y para el adventista moderno, la ley de Dios ya no está vigente porque no hay lugar santísimo, porque no hay santuario celestial dividido en dos departamentos. Así de grave estamos, hermanos. Y Hermano muchos, sí, Carlos, muchos están engañados allá. Sí, adelante, hermana Ángela. bueno, Cálmeme un poco, pues. quería compartir algo que estudié de parte el hermano Andreasen. Él hablaba de la expiación autonomé. No sé si usted de pronto le hizo ese estudio, bueno, cuando leyó las cartas no sé si está en las cartas de M.L. Andresen o en el archivo, bueno, en otro escritos que él tiene, y habla de la expiación autonomé en la cruz, que quiere decir reconciliación, que es como una reconciliación o una unión que Cristo hizo en la cruz, el cielo, o sea, entre la tierra y el cielo, o una reconciliación con el hombre. Pero la hermana Elena habla ahí de que esa expiación, o sea, que la expiación tiene dos fases. Esa expiación, esa clase de expiación fue la que hizo Cristo en la cruz, pero no la expiación final, que era en 1844 en adelante. Entonces ahí hay una gran confusión cuando ellos leen que Cristo hizo la expiación autonomé en la cruz, que en inglés es autonomé, y si se separamos act, one, med, entonces quiere decir de una mente, ¿sí? No sé, hermano, si usted en algún momento hizo ese estudio, lo compartió o algo. Ya mi hermana Ángela, muchas gracias. Mire, sí, el pastor M. Milton Andreasen, él fue el Elías de 1957, el que se levantó y con el poder de Dios le dijo a los dirigentes, tú eres el que invalida la ley de Dios, tú eres el que perturba a Israel. Él escribió todo esto y explicó en sus archivos, en las cartas a las iglesias. Y aquí está, hermanos, permítanme leer esta última parte final. Aquí está explicado lo que el pastor Andreasen también leyó y expuso. Voy a leer, mire, en el sistema típico, o sea, en el santuario terrenal, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo en el cielo. Lo que sucedía en el santuario terrenal es la sombra de lo que sucede en el cielo. Para eso instituyó el Señor el santuario y el sistema de sacrificios, para prefigurar o mostrar lo que sucede en el cielo, el plan de salvación. La purificación del santuario era, noten esto, la purificación del santuario, ese gran día de la expiación, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. O sea, era la última ceremonia en el año, el día de la expiación, la purificación del santuario. Era el acto final de la obra de expiación, porque durante todo el año se hacía expiación, pero ese gran día de la expiación era el acto final que entraba al lugar santísimo. Una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba, simbolizaba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo. Fíjense, hermanos, cómo la hermana White en el conflicto de los siglos, página 50, edición del 54, página 400, párrafo 3. Ella va a decir aquí que ese día de la expiación en el santuario terrenal estaba prefigurando, simbolizando la última obra de Cristo en el santuario celestial, ¿sí? En el cielo. Valga la redundancia. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Hermanos, la hermana Juay está hablando por el Espíritu Santo y ella a la obra de Cristo en el lugar santísimo, en el lugar santo y en el lugar santísimo le llama la obra de expiación, pero a la obra que hace en el lugar santísimo le llama la obra final de la expiación. Le sigue llamando expiación final.
prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, por eso se le llama el juicio investigador, desde 1844 para acá, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Hermanos, la obra del juicio investigador que se está realizando precede a la segunda venida de Cristo. Inmediatamente precede a la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Esta obra de juicio investigador, desde 1844 en adelante, cuando el Señor pasa del lugar santo al lugar santísimo, esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7, cuando dice, temed a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Este mensaje, hermanos, se predicó 1842 hasta 1844 se predicó, hermanos, temed a Dios y darle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. ¿De cuál juicio? Del inicio del juicio investigador que el Señor está haciendo, la obra final de la expiación. Pero aquí, hermanos, estos señores están aquí enseñando, hermanos. Están enseñando aquí, como lo dijimos, hermanos. ¿Sí? Y lo volvemos a mostrar, que la profecía señala una expiación final que ocurriría al final de las 70 semanas, o sea, con la muerte de Cristo. La muerte de Cristo a la mitad de la semana, en el año 31, dicen ellos, proveyó expiación para todas las épocas. Hermanos, voy a utilizar un par de palabras quizás no tan adecuadas, pero debo decirlo. Hermanos, la corporación adventista está echando por tierra, está atacando el santuario. Para ellos, la obra que el Señor está haciendo en un lugar santísimo no vale nada. No vale nada, no sirve de nada. No sirve de nada. Están menospreciando la intercesión que hace el Señor Jesucristo en un lugar santísimo. Su sangre la están menospreciando, la están pisoteando, la están rechazando. Le están diciendo que eso que está haciendo el Señor desde 1844 para acá no sirve de nada. Están tirando al cesto de la basura, están pisoteando esa obra, hermanos, tan solemne que nuestro Señor Jesucristo está haciendo en el cielo. ¿Acaso esto no, hermanos, estos pecados no han llegado hasta el cielo? ¿Acaso no es hora nosotros de levantarnos, hermanos, y denunciar este tipo de apostasía, donde se menosprecia el sacrificio de nuestro amado Cristo en el lugar santísimo? Se menosprecia la sangre que Él ofrece, su intercesión. Hermanos, se desprecia quizás las lágrimas que vierte el Señor por los que buscan la verdad, pero se los rechaza de esa manera. Están en el mismo lugar de los judíos que rechazaron a Cristo, que gritaron, crucifícale, crucifícale. Están gritando la misma voz, están repitiendo la voz que dice que su sangre recaiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pues la maldición va a caer sobre ellos. Están rechazando, hermanos, pisoteando y negando la obra final de la expiación. Hermanos, gloria a Dios. Nunca nos cansemos de agradecerle a Dios, hermanos, por haber permitido que nosotros hayamos sido sacados de esas tinieblas. Pero hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros para este tiempo. Y por eso, hermanos, quisimos hacer esta introducción a este tema, porque queremos ahondar. Hoy
quizás anunciamos que nuestro hermano Miguel iba a estar con nosotros, pero vamos a estar presentando estos temas a partir de mañana. Era necesario hacer esta breve introducción en esta noche, bueno, no tan breve, pero era necesario hacerla para que los hermanos, por favor, le demos la importancia requerida a la revisión y la comprensión correcta de la doctrina del santuario. Hermanos, si hay alguna pregunta que hacer o algún aporte adicional que hacer, hermanos, este es el momento. Adelante, hermanos. Hermano, yo quiero que comparta el PDF de este tema. Claro que sí, hermana. Lo vamos a compartir en el grupo con mucho gusto, las diapositivas. Hermanos, si no hay más intervenciones, entonces vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos permita continuar. Eh, Mi hermana Ángela, ¿cómo está su audio en este momento? Sí, hermano. Bueno, mi hermanita, entonces tenga la amabilidad de orar, por favor. Muy bien, oremos. Padre eterno, tú que moras en las alturas de los cielos, te agradecemos por este maravilloso estudio que iniciamos en el día de hoy. Te suplicamos, oh Padre eterno, que nos ayudes cada día a comprender más de este tema del santuario, que sabemos que es un tema demasiado amplio y que cada día conocemos más, cada día tenemos más luz sobre este tema y que nosotros como pueblo remanente podamos comprender este tema en su totalidad para que así se lo expliquemos a otras personas que no conocen este tema y así podamos comprender otras doctrinas más y profecías más que giran en torno a este tema. Ayúdanos, Señor. Úngenos con la presencia de tu Santo Espíritu cada día, bautízanos con su santo poder y ayúdanos, Señor, a ser grandes vencedores. Ayúdanos también a estar alerta ante todas estas falsas enseñanzas de falsos pastores y que nos libres de caer en estos vientos de doctrina, que nos mantengamos firmes en la doctrina pura, que sigamos esta misma línea de estos grandes hombres, estos pioneros que fueron fieles y el consejo de tu profeta también porque la instruiste a ella en todo lo que tenía que ver con el santuario, con toda la doctrina, los 7 pilares, y que nos cimentemos solo en la Biblia y en el espíritu de profecía, porque para eso nos colocaste a esta profeta de estos últimos tiempos. Gracias, Señor, porque somos afortunados. Nos escogiste como tus hijos, nos escogiste como remanente para que siguiéramos esta misma línea y fuéramos grandes adventistas historicistas, siguiéramos con estos fundamentos, estos pilares que se establecieron después de 1844. Bendice, Señor, al hermano Carlos, al hermano Amado, al hermano Maya, a todos los hermanos que están llevando el Evangelio a todos los rincones del mundo y ayúdanos, Señor, a nosotros también a volvernos eh, obreros en los sitios donde estemos, que podamos dar la advertencia final al mundo. Guíanos, Señor, en este estudio que estamos comenzando durante esta semana. Dirígenos con el poder de tu Santo Espíritu, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén.